¿qué tal? Bienvenidos al podcast del tío Willy, donde en cada episodio reflexionaremos sobre la vida desde la Biblia y sobre la Biblia desde la vida. Yo soy tu anfitrión Willy Martínez y antes de que se acabe el episodio les platicaré por qué elegí llamarlo así. Antes de empezar quiero agradecer a todos los amigos que prácticamente me empujaron para entrarle a este medio de comunicación. Creo que creen en mí más de lo que a veces yo creo de mí. Y eso es una muestra de que elegí a los amigos correctos. Gracias por animarme. Sin ustedes esto no hubiera sido posible. Desde mi perspectiva es un error empezar algo disculpándose de antemano, así que no lo haré. Lo que sí haré es prometer que según esto vaya avanzando iremos mejorando en cuestiones técnicas, de edición, equipo, para poder entregarles un contenido de mayor calidad a cambio de su valioso tiempo. A manera de confesión les diré que tenía más de un año con este proyecto en la congeladora, que junto con otros que ya les iré platicando después, no me había atrevido a iniciar, según yo, por falta de tiempo. Pero a decir verdad, si no es ahora, ¿cuándo? A causa de las circunstancias que me orillaron a emprender por fin este podcast, no se me ocurre un tema más apropiado para arrancar que hablar de la procrastinación y sus efectos. Por eso he decidido llamar a este episodio Procrastinadores Anónimos. Y sí, yo soy Willy y como tú, soy un procrastinador. Claro que hay tantos temas que se me ocurren con todo lo que está pasando que pudiera elegir para iniciar, que realmente lo difícil es empezar, decidir en cuál empezar. Lo bueno es que hay muchos que los están abordando desde diferentes plataformas y perspectivas y confío en que habrá tiempo para agregar mi voz por lo menos a las discusiones más relevantes. Antes de avanzar, aunque estoy seguro que muchos están relacionados con la palabra procrastinación, a algunos otros les va a sonar algo extraña, pero de lo que no me cabe la menor duda es de que han sufrido bajo su tiranía. Procrastinar es equivalente a postergar, a aplazar, a dejar para después. Esa costumbre que creemos que es muy mexicana, pero no, se sabe que los individuos, los seres humanos en todo el mundo se ven afectados por este trastorno de la conducta, porque a veces le llamamos defecto de carácter, pero quienes estudian la conducta humana han llegado a la conclusión que es un trastorno de la conducta. Decía, muchos investigadores de la conducta humana han estudiado a fondo la procrastinación y entre otras cosas han llegado a la conclusión de que las personas se comportan así porque creen que el día de mañana será más adecuado para poner en práctica lo planeado. El día de mañana tendrá todas las condiciones necesarias para poder echar en marcha nuestros planes, para poder caminar en pos de nuestras metas, siempre mañana. Y aquí me gustaría hacerte una pregunta, honestamente. ¿Cuántas cosas que prometiste empezar a hacer todavía te están esperando o están inconclusas? Una carrera trunca, una casa a medio construir, un ministerio sin ejercer, malos hábitos sin atender, dietas olvidadas, rutinas de ejercicio empolvadas, metas incompletas y un grandísimo etcétera. Por supuesto que no quiero agregarme al coro de voces que andan diciendo que si no sales con un negocio y 1000 libros leídos y otros tantos escritos de la pandemia, mejor ni salgas. No, esa no es para nada mi intención. La verdad, se pasan, que se conformen con que salgamos vivos, cuerdos y con las ganas de seguir adelante. Todavía no estamos conscientes de la dimensión de lo que estamos viviendo. Pero he tenido muy presente en mi mente durante estos tiempos varios versículos de la Biblia que nos hablan de la importancia del tiempo, de redimirlo, de administrarlo con sabiduría. Y no solo a raíz de la pandemia. Les confieso principalmente desde mi cumpleaños 40, el cual fue en febrero de este año. Me he puesto muy reflexivo en torno al tiempo, a su administración. La palabra redimir el tiempo
que encontramos en Efesios me parece sumamente interesante. Rescatar el tiempo, hacerlo valer, darle un valor al tiempo, porque es nuestro principal activo. Es el único recurso que nos es distribuido equitativamente a todos los seres humanos que el día de hoy estamos vivos. ¿Sí? A todos se nos son entregadas diariamente las mismas 24 horas y mucho de nuestro futuro dependerá de la manera en que administremos ese recurso que nos es dado, ¿sí? Esa gracia común que nos es repartida. Ahora, entre otras conclusiones de los estudiosos es que uno tiende a postergar cosas que necesitan ser atendidas con diligencia, diciendo cosas como mañana lo haré, tengo tiempo de sobra, o todavía no es tiempo para atender ese tipo de cosas. Esto último, según el libro del profeta Ageo, es lo que se repetían constantemente los judíos que habían vuelto de la cautividad en Babilonia. Sí, recordarán que el reino del sur, o el reino de Judá, fue llevado cautivo a Babilonia, en donde se les dijo que estarían por 70 años para ser disciplinados a causa de sus extravíos de los caminos de Dios, ¿sí? Pero que cuando ellos volvieran tenían indicaciones claras acerca de cuáles debieran ser sus prioridades. Se les dijo que a los 70 años volverían y reedificarían las ruinas antiguas, haciendo referencia, claro, al muro de Jerusalén, a los edificios principales y entre ellos, desde luego, que estaba el templo. En el libro de Esdras se nos narra cómo es que bajo el liderazgo del gobernador Zorobabel y del sumo sacerdote Josué, el pueblo judío trabajó con mucho entusiasmo una vez que volvieron para la reedificación del altar del antiguo templo, aquel que fue quemado en las tres incursiones del ejército babilónico comandado por Nabucodonosor. ¿Sí? En los primeros 2 años de retorno del cautiverio, ellos echaron los cimientos del templo, además de que reedificaron el altar, lo cual era urgente para retomar los sacrificios. Esto nos lo dice el libro de Esdras. Pero también nos dice que durante esos 70 años que los judíos estuvieron fuera de su tierra, esa tierra no estuvo desocupada y en mayor o menor medida fue ocupada por habitantes, por samaritanos, por razas étnicas diferentes a los judíos, que cuando ellos regresaron, en primera instancia les ofrecieron su ayuda. Déjenos ayudarles a reedificar el templo, nosotros también adoramos al mismo Dios que ustedes, etcétera, etcétera. Pero los judíos se opusieron tajantemente. Bueno, como no les quisieron aceptar la ayuda, entonces ellos se convirtieron en sus adversarios y comenzaron a intrigar con las autoridades imperiales para que impidieran que los judíos pudieran continuar con su trabajo de reedificación, de manera que aquel grupo de personas que había empezado con tanto ahínco a trabajar en este proyecto, decidieron ponerle pausa y dedicarse a otras cosas que en su cronograma aparentemente eran más importantes, como el adorno y reconstrucción de sus propias casas, lo cual desde luego no era un pecado en sí, pero sí hablaba de que sus prioridades habían cambiado. ¿Sí? El tiempo de Dios había llegado, el tiempo del cumplimiento de las profecías y de las promesas, con las indicaciones claras de lo que tenían que hacer cuando ellos volvieron, había llegado, pero ellos no estaban entendiendo. Por esta razón se levantó un profeta, dos profetas que trabajaron un poco en conjunto, Ageo y Zacarías. Al profeta Ageo se le conoce como el profeta del templo porque era un hombre que en su mensaje mostraba un celo particular por la casa de Dios, ¿verdad? Y él empezó a hablar este mensaje en nombre de Dios. Él decía: este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir y reconstruir la casa del Señor. Ellos alegan que todavía no es tiempo. Y dice este profeta lleno de celo, ¿verdad? Pero sí es tiempo para ir y adornar sus propias casas mientras la casa del Señor está en ruinas. Y el mensaje profético o la indicación profética para ellos era: mediten bien en sus caminos. Mediten, reconsideren, piensen. Porque ustedes siembran mucho, pero recogen poco. Comen pero no quedan satisfechos, beben y no llegan a saciarse, se visten pero no logran abrigarse.
O en otras palabras, sus afanes y actividades diarias no les están dejando mucho fruto. Mediten en sus caminos. Este periodo, lo que se conoce como el periodo del Segundo Templo, es sumamente interesante en cuestiones históricas, teológicas y culturales. Permítanme hacer una breve semblanza de la evolución teológica que ocurrió durante este periodo, que comprende desde los años 530 aproximadamente antes de Cristo hasta el año 70 después de Cristo, que es cuando este segundo templo fue destruido por completo para no volver a ser reconstruido hasta la actualidad. Y decía que en este periodo ocurrieron muchos cambios. Se pudiera decir que la fe, la religión, las prácticas judías fueron mutando de diferentes maneras, fueron evolucionando. Por ejemplo, en este periodo surgen varias de las sectas, pudiéramos llamarlo así, del judaísmo más famosas que estaban presentes en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, como los saduceos, como los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley. Aunque este segundo templo fue reedificado, poco a poco fue perdiendo protagonismo dentro de la vida religiosa judía. Durante este periodo aparecieron las sinagogas, y en las sinagogas el culto giraba en torno a la enseñanza de la ley, en torno a la predicación de la cátedra de Moisés, y a causa de esto los rabís, los intérpretes de la ley, se fueron reputando aún más que los mismos sacerdotes, ¿verdad? Entonces los fariseos estaban más identificados con la fe del pueblo y los saduceos se habían apoderado del culto en el templo. Como quiera, en este periodo histórico inmediato a la vuelta de la cautividad, la instrucción y el celo y el mensaje del profeta Ageo tenía que ver con que él sentía de parte de Dios que el pueblo judío necesitaba reconsiderar sus prioridades, que desde su perspectiva estaban olvidando la parte espiritual, la parte contemplativa, la parte del alma, la parte de su relación con Dios representada en el templo, porque eso representaba el templo para el judío, el lugar de encuentro entre el cielo y la tierra, en donde ellos podían acceder a los sacrificios para tener esta comunión con Dios, para mostrar su gratitud, su adoración, su obediencia, etcétera, etcétera. Sin embargo, el profeta ve que este pueblo está muy afanado en cosas que aparentemente son buenas, como la edificación de sus casas, como plantar para que haya alimento, pero no le estaban prestando demasiada importancia a los asuntos del reino, a lo que les ligaba con Dios. Por esa razón, dice Ageo, Dios les habla y les dice que mediten en sus caminos, que hagan una pausa, pues, que reconsideren, que tomen un respiro, que mediten por un momento por qué corren como corren, por qué van a esta velocidad y por qué corriendo no han podido restablecer sus prioridades. Recuerdo que el filósofo Byung-Chul Han escribió un libro, un ensayo que se llama La Sociedad del Cansancio. Y hay una frase que entre todo el libro me llamó mucho la atención. Y él decía que la sociedad moderna nos ha hecho creer que al estarnos autoexplotando, nos estamos autorrealizando, que el individuo del siglo XXI cree que entre más productivo es, más valioso. Así es como nos valoramos. Tanto hacemos, tanto tenemos. Y dice este filósofo, pero no estamos dejando tiempo para la contemplación, para la meditación. Como que en medio de esta pausa generalizada que está afectando a toda la sociedad, se dejara escuchar nuevamente la voz de Dios que con mucha nitidez nos repite una y otra vez: mediten bien en sus caminos. Ustedes están muy afanados en sus proyectos, en sus casas, en su producción, en lo que hacen. Sin embargo, no están recibiendo un fruto que realmente les esté dejando algo significativo en sus vidas. Mediten en sus caminos. Quizá
Entramos dentro de esa clasificación que el filósofo, como un profeta moderno, nos dice, ¿verdad? Nos estamos autoexplotando, creyendo que nos estamos autorrealizando, pero lo que está pasando es que a lo mejor nos estábamos convirtiendo en máquinas, habíamos perdido contacto con nuestra esencia y principalmente hemos perdido contacto con la fuente de nuestra esencia, que es Dios. Y quizá entre otras tantas cosas, lo que estamos recibiendo es la oportunidad de reconsiderar nuestros caminos, de meditar nuestros caminos, de resetear nuestras prioridades, que volvamos con las cosas que para Dios son importantes. Hoy que estamos en medio de este parón obligado, en la que la mayoría de las personas nos vimos en la necesidad de bajarle a nuestras revoluciones, quizá Dios nos esté extendiendo la misma invitación. Mediten bien en sus caminos, mediten bien cómo están sus prioridades, ¿sí? Hoy nos estamos dando cuenta que hay gente que no sabe estar quieta, que hay gente que no puede estar consigo misma, que hay gente que el encierro les está matando porque les da miedo detenerse a contemplar lo que pudiera haber en su alma, en su espíritu, de tanto tiempo que la han descuidado por solamente estar produciendo, siguiendo el ritmo que nos marca la sociedad moderna, ¿verdad? Pero no tienen el tiempo de dedicarse al cuidado espiritual, a revisar las prioridades espirituales, ¿sí? Y yo quiero aprovechar para hacerles una pregunta. ¿Cómo estaban tus prioridades hasta el momento en que te viste obligado a parar? Hasta que te viste obligado a detenerte. ¿Hacia dónde estabas corriendo? ¿Qué era lo que te empujaba? ¿Hacia dónde te estabas moviendo? ¿Sí? ¿Qué era en lo que más invertías tiempo e incluso dinero y esfuerzo? Yo digo que los 3 filtros del interés, los 3 filtros para demostrar qué es lo que más le interesa a alguien es ver a qué le dedican tiempo, energía y dinero. Sí, podemos decir que estamos muy interesados, por ejemplo, en los asuntos del reino, ¿verdad? Pero cuando atravesamos esa idea a través de estos 3 filtros, ¿qué queda del otro lado? ¿Será verdad? Nuestro tiempo, nuestra inversión de tiempo, de energía y de dinero pudieran testificar que es cierto que para nosotros el reino de los cielos y su justicia es prioritario. Bueno, es preguntas que me he estado haciendo y que quiero aprovechar para transferirlas a ustedes, ¿sí? Entonces, hay muchas preguntas que debemos encontrarle respuestas. Otra que es importante para hacernos es: ¿cuál es la razón por la que personalmente tú tiendes a postergar las cosas que desde la indicación de Dios son prioritarias, son importantes? De forma general se me ocurren algunas respuestas. A veces nosotros postergamos, procrastinamos algunas cosas de suma importancia por las dificultades que pudiera representarnos emprenderlas, ¿sí? Generalmente las cosas que valen la pena no son fáciles. Si fueran fáciles, cualquiera las haría. Estoy hablando de tener una relación estable con Dios, de tener un ministerio fructífero, de tener un buen matrimonio, de ejercer una buena paternidad, de tener quizá una empresa saludable y creciente, ¿verdad? Las cosas buenas requieren tiempo. Y uno de antemano sabe que si quieres emprender algunas cosas y hacerlas bien, vas a batallar, vas a tener dificultades, va a haber pruebas, va a haber luchas, y a veces eso puede mermar nuestra energía y nuestras ganas de hacerlo, y decimos, ¿sabes qué? Sí lo quiero hacer, pero no hoy, lo haré mañana o en un tiempo indefinido. Otra razón quizá puede ser el temor. Hay temores que nos paralizan, hay cosas que no queremos enfrentar, hay cosas que sabemos que tenemos que ordenar, pero no queremos enfrentar, no queremos tener esa plática incómoda, no queremos tener ese encuentro bochornoso, no queremos tener contacto con esas cosas en nuestra alma que sabemos que van a activar ciertos dolores pasados o fantasmas del pasado, ¿verdad? Entonces el temor a veces también es una palanca que nos lleva a procrastinar. Otras veces es simplemente la comodidad.
Estamos bien en nuestra zona de confort, no hay necesidad desde nuestra perspectiva de incomodarnos emprendiendo cosas. Alguien dijo que si algo funciona, ¿para qué le mueves? ¿Verdad? Y a veces con esa filosofía de vida, aunque sabemos que hay cosas que tienen que ser cambiadas, pero decimos, esto está funcionando, ¿cuál es la necesidad de movernos? A pesar de que estamos previendo que que si no hacemos algo, en el futuro vamos a tener serios problemas. Otra razón a veces es el perfeccionismo, ¿sí? Por ejemplo, yo tardé para decidirme a hacer este podcast, que como ya les dije al principio, tenía más de un año queriéndolo emprender, porque decía, es que no tengo las herramientas necesarias, no tengo lo suficiente, no tengo el equipo, no sé editar, no conozco de plataformas sociales. Vivo en esta crisis de identidad generacional. Nací en 1980 y a veces cuando veo algunos cómo clasifican las generaciones, yo no sé si soy un generación X de último modelo o soy un millennial de primera generación, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque algunos dicen que la generación millennial empieza en el 80, otros en el 81, etcétera, etcétera. Pero bueno, a causa de eso, yo no estoy tan relacionado con las tecnologías un poco más avanzadas, o sea que ya no son redes sociales, lo que tenga que ver con edición de audio y video, todo esto es nuevo para mí, estoy aprendiendo. Entonces, a veces el perfeccionismo nos detiene de no emprender. Sí, yo me había vendido esta idea a mí mismo. No, sí lo vas a hacer, pero primero tienes que dominar, primero tienes que tener ciertos recursos y claro, para allá vamos, ¿verdad? Pero ahora lo que estoy haciendo es trabajar con lo que tengo en mi mano. No estoy diciendo que aquí me voy a quedar, no estoy diciendo que me voy a conformar con esto. Vamos a trabajar como ya lo he prometido para tener un producto de mejor calidad. Sin embargo, a veces, como Dios le dijo a Moisés, tenemos que empezar con lo que tenemos en nuestra mano, porque si no, nunca vamos a empezar. Si esperamos a tener todo lo necesario para emprender algo, probablemente no vamos a empezar nunca. Y otra razón por la que a veces procrastinamos es simple y burda pereza. No queremos invertirle energía. Tenemos sueños, tenemos metas, tenemos deberes, pero qué flojera hacerlo, ¿verdad? Claro, esto a nadie le gusta confesarlo, pero es verdad. Ahora, sé que a veces no lo parece, pero la tendencia a procrastinar, a postergar, cosas que en el cronograma de Dios son prioritarias, puede incluso deberse a una estrategia de nuestro adversario que no estamos discerniendo. Si el enemigo ve que no puede detenerte, a él le va a bastar con entretenerte. Y en la Biblia tú puedes encontrar muchas historias que ilustran ese punto. Me acuerdo de una historia ficticia que creo que leí en el libro de C.S. Lewis, Cartas del Diablo a su sobrino, en donde se imagina una reunión del diablo con los tentadores subordinados, discutiendo cuáles son las mejores estrategias para apartar a los creyentes de su Salvador. Y algunos en la reunión empiezan a sugerir, hay que llenar a los seres humanos de fuertes tentaciones sexuales, otros pecados del carácter, vicios, etcétera, ¿no? Y poco a poco se fueron descartando algunos consejos por obvios, otros por desgastados, porque seguía siendo la misma estrategia de muchos siglos y querían innovar. Y de repente uno de los tentadores menores que había estado más callado en medio de la reunión, esta es historia ficticia, tengan en cuenta esto, dijo lo siguiente: sencillamente hagamos que demoren y posterguen toda actividad espiritual para un futuro cercano, pero incierto. Y después de meditar todos un momento en este consejo, empezaron a sonar las palmas y todos estuvieron de acuerdo que ese fue el mejor consejo. Hagamos que demoren y pospongan toda actividad espiritual. No estoy sacando una doctrina del libro que imaginó C.S. Lewis, sin embargo, me parece una historia muy apropiada para ilustrar cómo a veces nuestro adversario sí nos entretiene con el fin de que nosotros no podamos caminar hacia lo que Dios quiere que caminemos. Sí, y uno tiene que aprovechar para meditar en sus caminos, para
ponernos a pensar en por qué nos hemos detenido, por qué no seguimos avanzando, por qué no hemos conseguido lo que Dios nos prometió que conseguiríamos. Y uno puede decir cosas como, bueno, no pasa nada, todavía hay mucho tiempo, ¿verdad? Pero precisamente meditando en eso, leí esta frase que dice que la postergación o la procrastinación es el ladrón del tiempo. Aparentemente no pasa nada, pero sí pasa la vida, pasa el tiempo no se detiene y si no te estás dando cuenta no nos estamos haciendo más jóvenes. Repito, no quiero meterte ansiedad, no quiero producirte la ansiedad, pero sí me gustaría invitarte a meditar. La postergación es el ladrón del tiempo y esas cosas prioritarias en nuestras vidas que necesitan ser atendidos ya, pero que hemos estado dejando para mañana, para ese futuro incierto, ¿verdad? Cada vez se están alejando más porque este ladrón llamado procrastinación nos ha estado robando el enfoque. Otra cosa que pudiéramos decir es que la postergación es una especie de autoengaño. ¿Para qué? Para reducir la incomodidad de nuestra conciencia. Es un autoengaño, es una historia que nos contamos a nosotros mismos, como diciéndome, Willy, no te preocupes, no te afanes, no te pongas ansioso, esto sí lo vas a hacer, esta obediencia sí la vas a lograr, solo que no lo vas a hacer hoy, mañana ya habrá un mejor tiempo, ya habrá un mejor momento, no estás en desobediencia, no estás en rebeldía, simplemente hoy no es el momento más apropiado, es un autoengaño. ¿Para qué? Para reducir la incomodidad de la conciencia, para no sentirme rebelde, para no sentirme desobediente. Prefiero decirme a mí mismo que lo voy a hacer, solo que no el día de hoy. Tratamos de convencernos de que sí haremos lo que tenemos que hacer, pero después, y repito, aparentemente no pasa nada. Pero lo que está pasando es el tiempo, nuestra vida, la única vida que tenemos, la vida que el Señor nos presta para que cumplamos sus propósitos. Y mientras nosotros nos decidimos a ponernos las pilas, a activarnos, vemos como día tras día se nos está desgastando este precioso tesoro que Dios ha puesto en nuestras manos. Y finalmente, puedo decir que la procrastinación, la postergación puede llegar a convertirse en rebeldía contra la voluntad de Dios. Detener indefinidamente una obediencia cuando la voluntad de Dios ya te ha sido revelada es desobediencia. Yo creo que por eso Ageo habla con tanta autoridad acerca de ese tema. Ustedes ya sabían que cuando volvieran a Jerusalén, las prioridades de Dios ya habían sido marcadas y entre esas prioridades estaba la reedificación del templo, el lugar de encuentro. Sin embargo, ustedes comenzaron a afanarse en tantas cosas y empezaron a postergar lo que Dios decía que era importante. Así que detener indefinidamente una obediencia cuando la voluntad de Dios ya ha sido revelada se puede convertir en desobediencia. ¿Sí? ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer por considerar que no era el tiempo de hacerlas? Medita en tus caminos, medita. ¿Y cuáles han sido las consecuencias? ¿Y cuánto tiempo hemos perdido? Y bueno, pues sería muy cruel de mi parte terminar este episodio habiendo puesto el dedo en la llaga sin ofrecerte un remedio o consejos prácticos sobre cómo podemos revertir los efectos de la procrastinación. En primer lugar, yo creo que lo más importante es reconocerla, llamarla por su nombre. Así como los alcohólicos anónimos enseñan en su filosofía para tratar el problema del alcoholismo, que lo primero que tiene que reconocer alguien para poder empezar a vencer esa adicción a la sustancia es reconocer que tiene un problema. ¿Sí? Mientras sigamos excusándonos y creyendo o autoengañándonos, diciéndonos que no tenemos un problema, no podremos salir de él. Reconócela en tu vida, en tus caminos, qué cosas son las que te ha estado deteniendo, qué cosas son las que te ha estado estorbando para que tú no puedas seguir avanzando hacia donde deseas. Hay que reconocerla. Número 2, reseteando nuestras prioridades, reseteándolas. Aprovecha este tiempo
para reorganizar tu vida de acuerdo a lo que es más importante. Tomando en cuenta que nuestros días son limitados, ¿sí? Que son las cosas realmente importantes para ti. Eso le toca a cada quien decidirlo, pero uno tiene que resetear sus prioridades y en ese orden irles entregando la energía y el tiempo que se requieren para poder ser atendidas. En esto también pudiera recomendarte ponerte metas pequeñas y logrables para que sigas avanzando sin detenerte, pero para que tampoco te abrumes, ¿verdad? Esto es algo que los corredores de distancia practicamos, porque me gusta correr, algunos de ustedes lo saben, practicamos mucho, ¿verdad? No pienses en los kilómetros que te hacen falta, sino en el paso que vas a dar. Y cuando acumulas un paso tras otro, de repente ya corriste 10, 15, 20 kilómetros, metas pequeñas pero logrables. Y algo que yo creo que tiene mucho efecto también es rindámosle cuentas a alguien, porque si no nos responsabilizamos delante de alguien más, se nos va a hacer muy fácil seguir procrastinando, seguir posponiendo, seguir postergando. Busca a un amigo, a un mentor, a tu pareja, para que específicamente en las áreas que tú crees que necesitan ser reseteadas, te estén preguntando, no sin juzgarte, simplemente te estén dando un seguimiento, un acompañamiento, ¿verdad? Que necesitamos, porque pues la Biblia dice que son dos mejor que uno, porque si el uno cae, siempre habrá quien le levante. Así que eso es un buen consejo, unos buenos consejos que me gustaría darte para revertir los efectos de la procrastinación que la mayoría de nosotros la hemos enfrentado. ¿Okay? Y bueno, con eso quiero despedir este tema. Y quiero nuevamente agradecerte el tiempo que te tomaste para escuchar este podcast. Uno de mis propósitos, no es promesa, pero es un propósito, que ninguno de mis episodios, al menos en su temática, vaya a durar más de media hora. No estoy seguro de que lo vaya a cumplir, pero al menos esa es la meta que me he fijado. ¿Okay? Para tratar de hacerlo más conciso, más ameno, sin necesidad de darle muchas vueltas al asunto. Muchas gracias. Prometí que también confesaría cuál es la razón por la que elegí el nombre del tío Willy para este podcast. Bueno, algunos que me siguen en redes sociales saben, lo publiqué hace poco, que este apodo del tío Willy me ha acompañado en diferentes etapas de mi vida, lo cual me llevó a hacer una cuenta en Twitter con ese nombre. Y bueno, hay personas que ya me asocian con ese apodo, vamos a decirlo así. Así que para mí fue una transición normal el decir, bueno, mi podcast se va a llamar El Tío Willy, sin obviar que en realidad tenía otros nombres en mente primero, pero precisamente por postergar el inicio de este proyecto, pues hubo quien se adelantó y me ganaron esos nombres. Ok, bueno, este es el podcast del Tío Willy. Muchas gracias por tu tiempo. Seguiremos reflexionando sobre la vida desde la Biblia y sobre la Biblia desde la vida. Hasta la próxima.